Si alguien es citado a declarar como testigo, y se niega a declarar lo que vio u oyó, incurre en pecado, y cargará con las consecuencias de su pecado. Puede suceder que una persona toque inadvertidamente alguna cosa impura, sea el cadáver de una fiera, o el de un animal doméstico, o el de un reptil, aun cuando lo haya hecho sin saberlo. Esa persona ha quedado impura y se ha hecho culpable. O puede haber tocado algo humano impuro. Cualquier cosa que hace a una persona impura aún sin ser consciente de ello, si luego llega a saberlo, se hará culpable. O puede suceder que alguien haya hecho un juramento a la ligera, tanto para hacer algo malo como algo bueno, sin darse cuenta de que ha jurado indebidamente. Si luego cae en la cuenta de lo hecho, se hará culpable de ello. Pues bien, el que se haya hecho culpable de alguna de estas cosas, confesará su pecado y, como ofrenda de purificación por el pecado cometido, presentará al Señor una hembra de sus rebaños, una oveja o una cabra. De esta manera el sacerdote hará expiación por el pecado de esa persona. El que no tenga suficiente para una res de ganado menor, traerá al Señor como ofrenda de purificación por el pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones. El uno para ofrenda de purificación y el otro para holocausto. Los presentará al sacerdote, quien primero sacrificará el ave destinada a la ofrenda de purificación, separando la cabeza del cuello, pero sin arrancarla del todo. Con la sangre de esta ofrenda de purificación asperjará a continuación la pared del altar. Lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es una ofrenda de purificación. La segunda ave la ofrecerá en holocausto como está prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado, y aquel que lo cometió será perdonado. Pero si ni siquiera tiene suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, el que pecó traerá como ofrenda 2 kilos de flor de harina por su pecado. No pondrá sobre ella aceite, ni incienso, porque es una ofrenda de purificación. La traerá al sacerdote que tomará un puñado, como una porción simbólica, y la quemará en el altar junto con las otras ofrendas hechas al Señor. Es una ofrenda de purificación. De esta manera el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y aquel que pecó en alguna de estas cosas será perdonado. Lo que sobreserá del sacerdote, como en el caso de la ofrenda de cereal. Ofrenda de reparación por sacrilegios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Cuando alguien cometa un sacrilegio defraudando, aunque sea inadvertidamente, en lo que respecta a las cosas sagradas del Señor, ofrecerá al Señor como sacrificio de reparación por su pecado un carnero de sus rebaños que no tenga ningún defecto, convenientemente valorado en siclos de plata de los utilizados en el santuario. Y restituirá lo que hubiere defraudado de las cosas sagradas, añadiendo a ello la quinta parte, y dándoselo todo al sacerdote que hará expiación por él con el carnero de la ofrenda de reparación. De esta manera él quedará perdonado. Igualmente, si una persona peca o hace algo prohibido por los mandamientos del Señor, es culpable aunque no lo haya hecho a sabiendas, y cargará con las consecuencias de su pecado. Traerá, pues, al sacerdote como ofrenda de reparación, un carnero de sus rebaños que no tenga defecto alguno y valorado según se estime. El sacerdote hará la expiación por la falta cometida aunque haya sido sin darse cuenta. Y esa persona quedará perdonada. Es un sacrificio de reparación, pues tal persona era realmente culpable ante el Señor. Ofrenda de reparación por defraudación. El Señor dijo a Moisés: Puede suceder que una persona defraude al Señor y cometa pecado al no devolver a su prójimo lo que le fue encomendado o dejado en depósito, o bien que haya robado o causado extorsión a su prójimo, o que, habiendo hallado algo que se ha perdido, después lo negare, o que haya jurado en falso acerca de cualquiera de aquellas cosas en que uno suele pecar. En tales casos, cuando uno ha pecado así y se ha hecho culpable,
restituirá lo que robó el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que juró en falso, lo restituirá completamente a quien pertenece. Y añadirá a ello la quinta parte de su valor en el día de su sacrificio de reparación. Como ofrenda de reparación presentará al Señor un carnero de sus rebaños, que no tenga ningún defecto y valorado según se estime. Él lo llevará al sacerdote como ofrenda de reparación. El sacerdote hará expiación por esa persona en presencia del Señor, y le será perdonado cualquier pecado en que haya podido incurrir.